Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 130, 131, 132, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 6, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 130. Soulia, la capital del reino Nosan. Las fuerzas de la ciudad estaban bajo el asedio de un ejército de muertos vivientes. Día tras día, el ruido continuó mientras cientos de muertos vivientes intentaban continuamente atravesar las murallas de la ciudad. Algunos incluso utilizaban a otros muertos vivientes como base para alcanzar la parte superior de la pared. Los muertos vivientes se supone que se hacen más fuertes en la noche, así que los defensores siempre estaban en alerta. Sin embargo, por alguna razón los muertos vivientes cesan sus ataques y simplemente deambularían por los campos y llanuras circundantes. Al principio, se sospechaba que este repentino cambio de comportamiento era una trampa, pero después de la segunda y la tercera vez que sucedió, parecía más una restricción por parte del enemigo. Sin embargo, solo porque la amenaza de combatir a la horda de muertos vivientes por la noche había disminuido, no era en absoluto para ser optimista sobre esto. Eso se debió a la existencia de los híbridos araña humanos que se mezclaron con la horda de muertos vivientes, ya que incluso por la noche algunos de ellos atacarían la capital. En múltiples ocasiones, se había observado a los monstruos deformados destrozando a los muertos vivientes que se alejaban demasiado por la noche, asegurándose que la oposición contra la capital persistiera. Aunque los monstruos araña humanos no eran tan numerosos en comparación con los no muertos que deambulaban, la movilidad superior que proporcionaban sus patas de araña y su fuerza incomparable los convertían en los seres más peligrosos en este asedio. Al entrar a la ciudad dentro de las paredes exteriores, donde tuvo lugar la batalla, se encontrarían con que la mayoría de las calles eventualmente conducen a las paredes interiores. Las paredes internas habían sido una vez la extensión de las fronteras de Soulia, pero las expansiones a la ciudad facilitaron la necesidad de una pared exterior nueva. Si un invasor lograse atravesar la pared exterior, se usaría como última línea de defensa, por lo que la pared interior se mantuvo hasta el día de hoy. Dentro del viejo distrito de la ciudad, cerca de la pared interior, había una torre cúbica que los guardias usaban como su oficina en tiempos de paz. El asedio actual había envuelto a toda la ciudad, y la máxima autoridad del país, el rey Asparuz Nosan Soulia, sus asesores ocupaban actualmente una pequeña habitación en el edificio, mirando por encima de un mapa de toda la capital. El rey Asparuz fue el primero en romper el sombrío silencio que impregnaba toda la habitación. ¿Cuántos días han pasado desde que enviamos por refuerzos? El presente asalto de la horda de muertos vivientes había empezado a afectar el sentido del tiempo del rey, así que dirigió la pregunta hacia el primer ministro. Si no me equivoco, han pasado 7 días. El rey se dio cuenta y comenzó a masajear las arrugas en su frente al escuchar la respuesta del primer ministro. 7 días, incluso si asumimos que los príncipes adquirieron los refuerzos necesarios, aún tomaría varios días para que regresen. El cardenal Liberalitas parece haber enviado un mensajero a la teocracia, pero le tomará más tiempo llegar. Las propias arrugas del primer ministro se profundizaron ante las palabras del rey. Intentando aligerar el estado de ánimo, el rey cambió de tema. ¿Cómo va la reubicación de los residentes cerca de la pared interior? Esta noche, no, 9/10 partes completas. El primer ministro señaló las casas más allá del muro interior en el mapa mientras hablaba. Si la pared exterior cae, la parte más nueva de la ciudad se convertiría en un campo de batalla. El principal problema con esa situación eran los edificios que se habían construido en las inmediaciones de la pared interior. Los soldados no muertos lentos no eran un gran problema, pero las ágiles arañas deformes serían capaces de utilizar esos edificios como plataforma para saltar en el interior de la ciudad, así que contramedidas drásticas tuvieron que ser tomadas. Aunque los residentes de la zona guardaban rencor por la destrucción de sus hogares, sus quejas eran insignificantes ante la potencial desaparición del país. Los esclavos hombre-bestia encargados de la demolición parecen progresar antes de lo previsto gracias a su energía e impresionantes habilidades físicas. El rey Asparuz asintió con la cabeza vigorosamente ante el tono de esperanza del primer ministro. Fue un gran riesgo utilizarlos, pero también temen ser abrumados y asesinados por los muertos vivientes. La distribución de alimentos también parece ayudar. Eso es cierto, sin embargo, las protestas de la iglesia son inevitables si superamos esta crisis. Un cardenal está dentro de la ciudad, así que no hay forma de esconderlo.
Tomó un poco de trabajo convencer a los residentes y propietarios de esclavos para que vendieran sus propiedades a la corona, pero los medios tradicionales no funcionarían en esta situación. Incluso si cada ciudadano tomara parte en la demolición, no habría habido manos suficientes para la tarea. Existía el temor de que los esclavos se rebelaran por las condiciones de trabajo y el status quo del reino, pero el instinto de supervivencia y el grado de libertad que se les permitía garantizaron su cooperación. Sin embargo, la posesión de los esclavos hombres bestia que aguantan fue un flagrante desprecio de la doctrina de la religión Iruku. Si el cardenal lo descubriera, la teocracia exigiría que se le entregue a los esclavos. Todo es por el bien de nuestro país, el primer ministro asintió ante la declaración del rey Asparuf. Aunque no es realmente un consuelo, y muchos lo encontrarían deplorable, podría ser una buena cosa que los enemigos sean no muertos. El rey le dio al primer ministro una mirada extraña cuando escuchó su declaración. ¿Por qué es eso? Dado que el enemigo es un ejército de muertos vivientes, las personas de la capital están unidas contra ellos. Estaríamos en mayor desventaja si fueran un ejército normal, extranjero y con reputación, porque los traidores definitivamente aparecerían. La oscura sonrisa del rey se hizo más profunda ante las palabras del primer ministro. Era algo que había ocurrido repetidamente a través de la larga historia del país. Veces cuando un castillo había sido dejado en manos de un amigo de confianza, solo para que la persona desertara al lado del enemigo, tales historias eran demasiado numerosas para contarlas. Ciertamente, ya que la gente está tratando desesperadamente de sobrevivir, no hay demasiada resistencia contra los esclavos hombres bestia. Supongo que es una suerte que sean muertos vivientes. El rey se rió un poco mientras hablaba. Un fuerte ruido afuera llamó la atención de los dos hombres. Cuando miraron con curiosidad hacia la fuente, un mensajero literalmente entró tropezando en la habitación. En circunstancias normales, el primer ministro no permitiría un comportamiento tan grosero frente al rey, pero ahora no era el momento de preocuparse por tales formalidades. ¿Qué pasó? El mensajero se arrodilló ante el primer ministro y respondió su breve pregunta. Las paredes exteriores, una sección de la puerta sur ha colapsado. La han atravesado. El rey se puso de pie y golpeó su silla contra el suelo al escuchar el mensaje. Todas las unidades deben retroceder e intentar limitar las bajas. Instruyan a los ciudadanos a retirarse inmediatamente detrás de las paredes internas. Date prisa. Las personas y los mensajeros circundantes actuaron simultáneamente según las órdenes del rey. Los ojos del rey y del primer ministro cayeron sobre el mapa frente a ellos, específicamente en los lugares donde la demolición no se había completado. No hubo suficiente tiempo. El rey apretó los dientes con suficiente fuerza para romper los molares. Capítulo 131. Bocanadas de aliento blanco salieron de las bocas de los caballos. La luna y las innumerables estrellas llenaban el tranquilo cielo nocturno, y el amanecer estaba lejos de llegar. Los soldados de caballería del condado Dimo se reunieron en el patio de la fortaleza de la colina para presenciar este paisaje de medianoche. Como resultado de la tensión previa a la partida, los sonidos de las personas que murmuraban entre ellos y de las armaduras, golpeándose entre ellos se mezclaban con los sonidos de las pezuñas de los caballos. La puerta de fortaleza de la colina, la puerta que conducía al reino de Salma y que casi nunca se abría, comenzó a abrirse lentamente en una mañana tranquila. El hombre a la cabeza de la caballería dio la señal mientras clavaba sus talones en los costados de su caballo, desvaneciéndose más allá de la puerta abierta. Los restantes 100 jinetes de caballería jalaron las riendas de sus caballos y siguieron al líder. Lille observó en silencio la partida antes de que su escolta Mina les indicara a los otros guardias. Bajo la iluminación proporcionada por las hogueras alrededor de la fortaleza de la colina, la complexión de Mina no mostró signos de empeorar. Eso no quiere decir que mi magia de curación fue la única razón para eso. Después de lanzar el hechizo sobre ella, Mina devoró cualquier alimento que pudiera agarrar, tratando de acelerar su producción de sangre. Recordando la espantosa apariencia de ella devorando comida hizo que un escalofrío bajara por mi espina dorsal. Kyun. Cuando Ponta me miró con preocupación, sacudí mi cabeza hacia ella. Incluso un hombre adulto no podría con esa cantidad de comida. Mi mirada viajó entre la Ariane bostezando detrás de mí y Chiome frente a mí. Hay muchas mujeres robustas en este mundo. Ark, ¿acabas de pensar en algo inapropiado? Sus ojos dorados me miraron por encima de mi hombro, esperando una explicación por el ligero cambio en mi mirada. Yo era un esqueleto y llevaba armadura, ¿cómo podía ella decir lo que estaba pensando? ¿Fue el resultado de leer los movimientos de tus enemigos en combate?
No tenía sentido preocuparme por eso ahora, así que tiré de las riendas de Shiden y comencé a seguir al grupo de la princesa. Vamos. Jirin. Kyun. Ignoré la pregunta de Ariane y le dije a Shiden que avanzara. El gran cuerpo de Shiden tembló una vez mientras rugía, Ponta también gritó mientras se deslizaba por el cuello de Shiden y luchó por enderezarse. Chio me agarró a Ponta por el cuello y sostuvo a la pequeña criatura en su pecho. Aunque Ponta movió inquieta la cola, permaneció en silencio sobre todo el asunto. Sin hogueras para guiarnos, atravesamos las llanuras que conducen al reino de Nosan. Las hojas de hierba fueron arrancadas de raíz y arrojadas al viento como consecuencia de la caballería y de nosotros. Cuando miré hacia atrás, las paredes de la fortaleza de la colina, que se extendían hasta el horizonte, fueron consumidas completamente por la sombra del mundo. La luz del sol había comenzado gradualmente a perforar el horizonte a nuestra derecha, con la negrura del suelo debajo de nosotros dando paso a un tono verde. Aunque tuvimos que tomar varios descansos para dejar descansar a los caballos, estuvimos pasando por el reino Salma sin incidentes. Esto está yendo sorprendentemente bien. Era alrededor del mediodía, acabábamos de dejar que los caballos tomaran otro descanso y nuestro ligero almuerzo de comida en conserva. La capa gris de Ariane ondeaba en el viento en la parte posterior de la silla mientras murmuraba su pensamiento con un bostezo. Los cambios en el paisaje no habían pasado desapercibidos ya que la suave pendiente había cedido paso gradualmente a colinas modestas. Ahora, ¿a dónde íbamos? Sentado encima de Shiden, miré a un pájaro que volaba en el cielo mientras pensamientos descuidados cruzaban por mi mente. La cosa comenzó a ponerse ruidosa cuando uno de los soldados de caballería vio algo. ¿Qué es eso? Ariane miró hacia adelante cuando hice esa pregunta. Lo veo. Es una de esas criaturas no muertas. Los oídos de Chio me hicieron un pequeño movimiento en respuesta a su grito. Otra también se está acercando por detrás. ¿Son más de los perseguidores de la princesa? Chio me enderezó su postura y entrecerró los ojos mientras hablaba. Cuando forcé mis ojos, de inmediato vi a los soldados, sujetando una bandera con una insignia desconocida, en medio del combate con esas arañas quimeras. Tal vez, los soldados pertenecen al reino Salma. Parece que una unidad del ejército de Salma había tropezado con la quimera que intentaba escabullirse en la zona montañosa, lo que resultó en la batalla actual. Si bien nuestra posición nos dio una buena visión, las otras partes pueden vernos si lo intentaran. Sin embargo, los soldados tenían las manos llenas luchando contra la araña quimera y no podían permitirse tratar con nosotros. La caballería Dimo debe haberse dado cuenta de este hecho también, porque hicieron un ligero cambio en su curso. Solo iban a evitar todo el asunto. Fue una decisión racional, teniendo en cuenta que ignoramos la frontera de una nación hostil. Sin embargo, a este ritmo, los soldados será aniquilado, la mitad de los soldados de Salma ya habían muerto, la otra mitad seguía luchando, y otra araña, quimera se estaba acercando a su retaguardia. No tenían forma de lidiar con esto. Cuando pensé que la situación había terminado, el grupo de Lille bajó repentinamente su velocidad hasta el punto de estaban junto a nosotros. ¿Qué pasa, Nina Dono? Hice mi pregunta para que sea audible sobre los caballos, pero ella todavía miró hacia Lille antes de contestar. Ardono. La princesa Lille tiene una petición. Después de su declaración, la pequeña niña comenzó a gritar a todo pulmón. Ardono. Realmente lo siento, pero te pido que protejas a los soldados de Branier y subyugues a los monstruos. Las dos personas con las que estaba haciendo un sándwich miraron a la pequeña cuando oyeron lo que ella había pedido. Lille Dono, ¿no son tus enemigos? Eso es correcto. Sin embargo, no puedo simplemente dejar a esas personas en una situación como esta. Lille reconoció las circunstancias, pero aún así me pidió que rescatara a los soldados. No hay mucho tiempo para pensarlo. A pesar de no poder descifrar sus propias intenciones, la advertencia de Ariane me hizo asentir a Lille y colocar una mano sobre la empuñadura de mi espada. Muy bien. Vamos a trabajar en nuestra última comida. Tirando de las riendas de Shiden, él comprendió de inmediato mis intenciones y comenzó a perseguir a la quimera que corría colina abajo. Hiyurin. Shiden aumentó su velocidad una vez que estuvo directamente detrás de la araña quimera, rugiendo al hacerlo. Rápidamente saqué mi espada, que había sido atada a la silla de montar de Shiden, la saqué de su vaina y usé los estribos como punto de apoyo para pararme, mientras agarraba las riendas en una mano y mi espada en la otra. Chio Medono, por favor baja la cabeza. Cuando se dio cuenta de lo que iba a hacer, bajó la cabeza y se aferró a la espalda de Shiden. Flaming Dragon Slash. Una ola de luz fue enviada volando desde el borde de mi espada, cortando bellamente algunas de las piernas del monstruo.
Kujiya Ahuara. El equilibrio de la quimera araña se hizo añicos debido a la pérdida de sus patas y sus dos cabezas lanzaron un grito brusco cuando cayó rodando cuesta abajo. Shiden empujó sus 6 patas con más fuerza, bajó los cuernos y envió volando a la araña quimera al impactar con él. Los escudos y las espadas de la araña quimera fueron enviados volando por el aire y varias partes de su cuerpo fueron destrozadas por la colisión de alta velocidad. Acompañado por el espantoso sonido de los huesos al romperse y triturarse, la araña quimera se redujo a un insecto herido. Cuando lo pasamos, mis compañeros atacaron sin piedad al monstruo herido. Piedra y roca, reduzcan a mis enemigos al polvo. Cuando Ariane invocó su magia espiritual, una masa de roca se materializó en el aire y comenzó a volar hacia el monstruo. Kyun, Kyun. Ponta creó cuchillas de viento afiladas que lograron herir ligeramente la piel de la quimera. Butter Style. Butter Spear. NT. Estilo agua. Lanza de agua. Después de formar señales con las manos, una masa de agua se condensó en su mano antes de tomar la forma de una lanza. Con toda la fuerza que pudo reunir, Chio me empujó la lanza contra la quimera araña. Después de tal asalto, el cuerpo del monstruo se disolvió en la nada y todo lo que quedaba eran las manchas negras de su sangre derramada. Kyun. Chio me acarició silenciosamente la cabeza de Ponta, mientras el pequeño zorro movía orgullosamente su cola de un lado a otro. Eché un vistazo a los restos del monstruo araña por un breve momento antes de redirigir a Shiden. Envainando mi espada, me senté y tomé las riendas una vez más. Cuando un movimiento repentino llamó mi atención, giré la cabeza justo a tiempo para ver a los soldados de Branier dar el golpe decisivo a la araña quimera. Después de dirigir a Shiden en un gran arco alrededor de los soldados, volvimos al curso que tomaron el grupo de Lille. En el camino, brevemente miré a la persona que parecía ser su comandante, pero no había captado por completo lo que acababa de suceder. Sin embargo, fue conveniente para nosotros. Es mejor poner algo de distancia entre nosotros antes de que recuperen sus sentidos. Sin embargo, teniendo en cuenta su condición actual, no podrían perseguirnos de inmediato. Los heridos definitivamente retrasarían a los soldados si quisieran perseguirnos, incluso si el comandante intentara perseguirnos tomaría al menos 1 o 2 días antes de poder hacerlo. Con esto, se completa el recado de la princesa Lille. Los soldados desaparecieron detrás de nosotros cuando jalé las riendas de Shiden. ¿Cuál fue su razonamiento para pedirnos esto? Chio-me estaba perdida en sus propios pensamientos cuando hizo esa pregunta, incluso comenzó a pellizcar a Ponta mientras meditaba. Kyun. Con un tono infeliz, Ponta expresó su disgusto por tal tratamiento. Ella probablemente está haciendo eso inconscientemente, así que ten paciencia. Después de suplicarle a Ponta en mi corazón, Shiden aumentó su velocidad para alcanzar al grupo de Lille. Capítulo 132. Con la velocidad de 6 patas de Shiden, fue fácil alcanzar al grupo de Lille. Perdí de vista a Lille y a los demás, cuando fuimos a luchar contra la quimera araña y en lugar de confiar en mi terrible sentido de la orientación, Shiden utilizó su poderosa nariz para encontrarlos y rastrearlos. Sin duda, el rastreo automático era estándar en las monturas dragón, lo que hacía que la posibilidad de perder a Shiden fuera aún más aterradora. Nina y Lille volvieron a ponerse a nuestro lado mientras pensaba en cosas tan innecesarias. ¿Cómo fue? ¿Pudiste rescatar a los soldados? Asentí con la cabeza ante la pregunta de Lille antes de hacerle mi propia pregunta. Pregunté esto antes, pero fue una buena decisión. Nina miró a su pequeña maestra cuando terminé el trabajo que nos habían pedido que completáramos. Lille estaba preocupada por Nina y mi mirada, pero habló aún así. Se dice que Margrave Brainier es una persona valiente e ingeniosa. Cuando nos encontramos con las tropas del Margrave luchando contra los no muertos, pensé que si los abandonábamos y uno lograba sobrevivir e informar al Margrave de nuestra existencia, él asumiría que estábamos trabajando con los no muertos, él se convertiría en una amenaza para la gente de mi país si eso sucediera. Lille tenía una mirada seria en sus ojos, mientras Nina y yo compartíamos una mirada el uno con el otro. Así que, no había una razón oculta entonces. Era como Lille había dicho, si Margrave Brainier era tan inteligente como sugería ser, entonces, si un sobreviviente informa que los presuntos aliados de Nosan se fueron sin ser tocados por los no muertos, sería lógico asumir que las dos fuerzas estaban trabajando juntas. Nina respondió mi pregunta con un asentimiento, pero cuando vio que Lille hinchaba las mejillas, sacudió la cabeza y trató de explicarse. Princesa, no voy a menospreciar la lógica detrás de su razonamiento, pero Margrave Brainier es un odiado enemigo que robó la tierra de nuestro país. Nunca mostrar piedad al enemigo.
Lille negó con la cabeza al negar la declaración de Nina. Esos muertos vivientes se estaban moviendo claramente con un propósito y bajo el control de alguien. Su líder aún es desconocido, pero al menos Margrave Brainier puede ser tachado de la lista de sospechosos. Todos, incluidos Nina y yo, nos sorprendimos por la declaración de la niña. Ariane y Chiome tenían un poco de respeto en sus ojos mientras miraban a Lille. Esa es ciertamente una posibilidad, dado que fueron sus propias tropas las que fueron atacadas, los no muertos probablemente no estén bajo el control del Margrave. Si el Margrave no es la mente maestra, entonces tomará acciones contra los no muertos cuando reciba el informe sobre ellos. Esa persona debería ser capaz de revelar a los que están detrás de todo esto en muy poco tiempo. Chio me había estado escuchando en silencio la explicación de Lille hasta ahora, pero de repente giró sus claros ojos azules hacia mí. De alguna manera entendí el significado detrás de su mirada y sacudí la cabeza en respuesta. Podemos suponer que, en base a las últimas palabras de Sasuke, la teocracia Irukku lo convirtió en no muerto, pero aún carecíamos de evidencia sólida. Dada la importancia de la religión dentro de la sociedad humana, no era difícil imaginar que la teocracia Irukku tuviera la máxima autoridad dentro de esta región. Sería peligroso para extranjeros como Ariane y yo, o un hombre bestia como Chiome, rechazar las acusaciones basadas en meras especulaciones. Incluso si le contamos a Lille la fuente de nuestras sospechas, cualquier acción que ella pudiera imponer sería vista como difamatoria hacia la religión, especialmente ya que otras razas fueron las que proporcionaron la información para empezar. La religión es un tema difícil, ya que nunca se sabe dónde pueden aparecer los fanáticos. Sería bastante imprudente que los miembros de otras razas revelaran sus verdaderos pensamientos aquí. En cualquier caso, no tenía sentido considerar tales cosas ahora. Ni los guardias ni los soldados de caballería nos mostraron hostilidad directa, ya que estábamos unidos en nuestra misión de matar monstruos, creo. En esta situación, cualquier cosa que amenazara a esa unidad solo cambiaría nuestra capacidad para cumplir con la solicitud de Lille. Haré lo que pueda por ahora. Mi mirada se fijó al frente mientras contemplaba tales cosas. Un ejército de 100.000 muertos vivientes nos esperaba. ¿Con qué desesperación lucharía la gente de la capital? ¿Qué tipo de reacción tendrían al darse cuenta de que sus salvadores no eran humanos? No entenderás el riesgo hasta que tires los dados. ¿Qué? Cuando oyó mi murmullo, Lille me dio una mirada extraña, así que sacudí mi cabeza para calmar sus preocupaciones. Después, tomamos varios descansos mientras continuábamos hacia el norte, el cielo se tiñó de color carmesí mientras hacíamos el viaje. Solo entonces el paisaje comenzó a cambiar una vez más. Un vasto bosque se extendió ante nuestros ojos. Un antiguo bosque lleno de enormes árboles como los de Canadá, así era como describirías el bosque ordinario frente a nosotros. Hasta ahora, solo hemos visto variantes de suaves colinas, llanuras y tierras cultivadas que rodeaban pequeños pueblos, así que me sentí un poco aliviado de regresar a los bosques a los que me había acostumbrado recientemente. Tenía algo que ver con mi cuerpo de carne y hueso imitando a un elfo, o vivir en un bosque me hizo añorar estas áreas. A los jinetes no les importó el potencial obstáculo y avanzaron directamente hacia el bosque. ¿Tenemos que atravesar este bosque? Ariane parecía un poco desconcertada por su comportamiento. Poco después de entrar en el bosque, el grupo bajó de sus caballos y comenzaron a establecer el campamento una vez que habían atado sus monturas a los árboles cercanos. Aparentemente, pasaríamos la noche aquí. El bosque se llamaba Bosque Idoba, y se extendía más allá de las fronteras actuales del reino de Salma y Nosan. Una vez que cruzáramos al otro lado del bosque mañana, estaríamos en el reino Nosan. Después de Saar explicó todo para nosotros, desmonté de Shiden y empecé a montar el campamento con Ariane y Chiome. Incluso si lo llamabas acampar, esconderse de las patrullas del territorio Brainier era nuestra máxima prioridad, así que cocinar estaba fuera de cuestión y la tienda no era más que una gran lona que había traído. Todos agitaron silenciosamente sus bolsas en busca de la comida en conserva y el día terminó después de comer. A la mañana siguiente, la caballería salió del bosque Idoba, a pesar de que el cielo estaba tan oscuro como la noche anterior. El grupo de Lille siguió directamente a los soldados de caballería y nosotros volvimos a la retaguardia. Han pasado 6 días desde que Lille dejó la capital. Aunque la niña hizo todo lo posible para mostrar su agradecimiento a la caballería del conde Dimo y sus guardias imperiales, destellos de irritación surgían en sus rostros de vez en cuando. Era de esperar. El destino de su país estaba en juego debido a los caprichos de una niña de 11 años. Sin mencionar que su padre era el rey de dicho país.
Incluso si parecía que ella estuviera tratando desesperadamente de salvar a su padre, ellos no tenían idea si ella iba a sacrificar a su propia gente para eso. En sus ojos, el miedo a perder su país rivalizaba con su miedo a perder a su padre. Mientras agarraba las riendas de Shiden, una vista de Soulia apareció ante mí. Las ciudades y los castillos en este mundo tenían que tener muros defensivos construidos a su alrededor en caso de ataques de monstruos. Ni siquiera un ejército de 100.000 muertos vivientes podría penetrarlos fácilmente. El problema más grande debería ser la comida y las necesidades almacenadas. Yo no sabía qué tipo de tratamiento recibían los hombres bestia esclavos en la capital, pero no debería haber pasado mucho desde que su comida fuera cortada. Yo podría haber sido capaz de aumentar nuestra velocidad mediante el uso de la magia de transferencia, pero la oscuridad de la última noche y de las mañanas acortaron drásticamente la distancia que podríamos viajar usándola. Actualmente, Lille no estaría dispuesta a esperar pacientemente a que salga el sol antes de que el viaje pudiera continuar, y todavía era reacio a revelar la magia transferencia a los humanos. Mis ojos se dirigieron hacia Ariane y Chiome cuando me di cuenta de que no tenía problemas al revelar mi magia transferencia a ellas. Fue por la intimidad, una sensación de cercanía con aquellos cercanos a mi raza original. El sol se levantó gradualmente a medida que mi cabeza estaba consumida por tales pensamientos. Alrededor del mediodía, la caballería se alejó de las llanuras cubiertas de hierba en las que habíamos estado y comenzamos a viajar por los caminos, obviamente, hechos por el hombre. Eventualmente, una ciudad de tamaño medio apareció en la distancia y uno de los soldados de caballería levantó banderas de Nosan y del conde y fue delante del grupo. Ya que probablemente no atacaríamos una ciudad con tan pocos números, ya debemos haber llegado a Nosan. El sonido de una trompeta salió desde la puerta de la ciudad y nuestro grupo fue llevado a un establo y pastos cercanos. La apariencia digna de una montura dragón en la retaguardia captó el interés de las personas que entraban y salían de la ciudad, así que dos guardias avanzaron paralelos a nosotros cuando nos acercamos al establo. Los jinetes y guardias ya habían desmontado de sus caballos y estaban desatando el poco equipaje que trajeron. Cambien de caballos. Asegúrense de verificar el estado de tu nueva montura antes de partir. Saar estaba en el centro de la actividad emitiendo comandos, así que nos estábamos deteniendo para intercambiar caballos. Sus caballos habían sido montados por una distancia considerable, y su fuerza y resistencia deberían ser elogiadas por llegar tan lejos. Arctono, ¿está bien tu montura? ¿Se le puede ordenar un caballo si lo deseas? Mientras los demás se estaban preparando, Saar se acercó a nosotros y miró a Shiden antes de hablar. Shiden soltó un pequeño gyurriin y arañó el suelo con uno de sus pies en respuesta. Insistió en que todavía podía continuar. Creo que estaremos bien. Entonces nos iremos una vez que los preparativos estén completos. Aparentemente satisfecho con mi respuesta, Saar se dio vuelta y comenzó a revisar a los demás. Les tomó unos 30 minutos a los guardias y soldados de caballería quitarles las monturas de sus viejos caballos y colocarlos en los nuevos. Una vez que estuvieron listos, salimos de la ciudad rápidamente. Sin embargo, cuando nos fuimos noté que el número de soldados de caballería había aumentado un poco y pusieron una bandera desconocida. Parece que ellos pertenecen al señor feudal de la ciudad. Aunque nuestros números no han aumentado mucho, la inclusión de caballeros bien descansados levantó la moral. Continuamos cabalgando hacia el norte hasta que el sol comenzó a ponerse. Acampamos cerca de un pueblo pequeño esta vez, pero como estamos dentro de su país, el señor feudal nos proporcionó una comida caliente. Según Nina, llegaríamos a Soulia mañana. La caballería de Dimo parecía entusiasmada de que nuestro destino estuviera al alcance de la mano, pero los guardias que habían acompañado a Lille desde el principio no se veían tan bien. Lille recibió un plato de sopa caliente de su guardia personal Nina, pero la princesa tenía una mirada sombría en su rostro. Cuando me alejé de ellos, encontré a Ponta meneando la cola felizmente mientras se metía en su plato de verduras recién cocinadas. Kyun Kyun. Siempre vas a tu propio ritmo. Una vez que ella dejó limpio el plato, comencé a rascar debajo de su barbilla, mientras ella comenzaba a limpiar su pelaje. Dejó salir un bostezo cuando comenzó a acostarse debido a su estómago lleno. La capital no debería haber caído, pero Chio me dejó escapar un pequeño murmullo mientras miraba a Ponta, provocando que las orejas de Ariane se movieran sutilmente. Solo los dioses lo sabían en este punto.